de la etnia, del género, disculpen, del sexo. Entonces, hay diferentes factores que modifican en sí cuánto volumen con máximo puede almacenar una persona en sus pulmones. Aquí tenemos un gráfico que evalúa en sí el volumen pulmonar en litros versus el tiempo. Y bueno, aquí tenemos más o menos cómo es que una persona inspirando o expirando va a ir modificando los volúmenes que se almacenan en sus pulmones. Entonces, vamos a tener algunos volúmenes importantes. Primero, dentro de los volúmenes, vamos a tener el volumen tidal, que también se llama volumen corriente, que usualmente es 500 mililitros. Recuerdan que cuando hablé de ventilación yo les dije, en una expiración normal, son 500 mililitros los que ingresan. Ya, esos 500 son el volumen tidal. El volumen tidal es el volumen que ingresa y sale de las vías respiratorias en reposo. Y ese es justamente esto de aquí, estos 500 de aquí que se visualizan. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es aproximadamente 3 litros y es cuánto más podemos inspirar por encima del reposo. O sea, si yo supongamos hago una inspiración forzada, todo ese volumen de aire que he inspirado forzadamente es el volumen de reserva inspiratorio. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es cuánto más de lo basal, en reposo podemos expirar. Y es 1,2 litros aproximadamente. Luego tenemos el volumen residual. El volumen residual es en sí cuánto volumen de aire se queda siempre en los pulmones. Porque, ojo, del volumen de aire que puede almacenarse en los pulmones, no todo ese aire sale de los pulmones. Hay un volumen que siempre se queda. ¿Por qué razón? Uno, porque si todo el aire que nosotros tenemos en los pulmones sale, finalmente los alvéolos, de lo que normalmente estarían así, con un poquito de aire, pasarían a estar así, prácticamente sin aire, como si fueran un globo desinflado. Y en ese caso, si se quedara sin aire, la distensibilidad o compliance estaría muy baja, tan baja que para volver a llenarlos de aire nos costaría un gran esfuerzo. Por esa razón es de que los alvéolos siempre tienen un poco de aire dentro de sí mismos para no generar este problema, este colapso. De igual forma, necesitamos que siempre haya aire dentro de nuestros pulmones porque el intercambio gaseoso o hematosis se realiza en todo momento, no simplemente cuando inspiramos. No es que cuando yo inspiro hay hematosis, hay intercambio gaseoso y cuando yo expiro no hay nada. No, siempre, tanto en inspiración, expiración, en reposo, en todo momento hay intercambio gaseoso. Por eso es necesario que haya aire en los pulmones. Entonces ahí tenemos los 4 volúmenes. De estos 4, el único que se deben aprender su valor es el volumen tidal, 500 mililitros. Esto sí, acuérdense siempre, 500 mililitros es lo que nosotros en promedio inspiramos y expiramos. Ahora, si yo comienzo a sumar volúmenes, obtengo las capacidades. Bueno, antes de ello, mencionarles de que estos volúmenes se miden con algunos exámenes auxiliares, por ejemplo, la espirometría. La espirometría, con el espirómetro, lo que hace es em, medir los flujos de aire que ingresan o salen, principalmente que salen a través de la vía respiratoria. Como el volumen de reserva inspiratoria es un volumen de aire que sale, como el volumen tidal también, y el volumen de reserva expiratoria también, es por eso que la espirometría lo puede medir. Sin embargo, el volumen residual, que es el volumen que se queda en los pulmones y que no puede salir, ese volumen no puede ser medido por espirometría. Para medir esto se usa pletismografía, que es como una cámara en el cual se hace ingresar al paciente y se llena de gases y ahí el mismo software de la cámara mide cuánto gas ha ingresado finalmente hasta sus pulmones. Esto se ve más en hospitales. La espirometría creo que han tenido su práctica con el doctor Saavedra. Esto sí lo habrán visto y es entretenido, la verdad. Pero es complejo a veces acordarse los parámetros y todo el flujograma diagnóstico. Las capacidades pulmonares vendrían a ser suma de los volúmenes. Estos 4 volúmenes podemos sumarlos distintamente y podemos obtener capacidades. La capacidad pulmonar total es la suma de los 4 volúmenes, volumen tidal o volumen corriente, más volumen de reserva inspiratorio, más volumen de reserva expiratorio, más volumen residual. Si yo sumo todo ello, obtengo cuánto volumen de aire puede haber en los pulmones como máximo, capacidad pulmonar total. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma de volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, como visualizan aquí todo esto.
O sea, cuánto de volumen de aire queda en los pulmones en reposo. La capacidad inspiratoria es cuánto nosotros podemos inspirar más junto con volumen tidal. Se calcula de esa forma. Es todo esto. Y luego tenemos la capacidad vital, que es en sí cuánta cantidad de aire podemos movilizar, ya sea inspirando o expirando. Entonces sería volumen de reserva respiratorio más volumen tidal más volumen de reserva respiratorio. Ahora, les pregunto, de estas cuatro capacidades, ¿cuál creen ustedes que no puede ser medida por la espirometría? ¿Cuál de estas cuatro la espirometría no puede medir? La total, genial, esa es una. Y la vital, genial. No, disculpa, la vital sí, la vital no. La total sí está bien. La espirometría no puede medir esto, no lo puede medir. Y también hay otra que no puede medir, que es la capacidad residual funcional. No puede medir esas dos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la espirometría solo mide volumen tidal, volumen de reserva respiratorio y volumen de reserva respiratorio. Entonces, como no mide volumen residual, todas las capacidades que dentro de su ecuación tengan volumen residual no pueden ser medidos por la espirometría. Entonces, por eso, como acá está volumen residual y aquí también, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional no pueden ser medidos. Esto es fija, chicos. Ya prácticamente le estoy diciendo la real fija. Ya si no viene, ya salado. Pero esta es fija de fijas. ¿Cuál de los siguientes volúmenes o capacidades no es medido por espirometría? Ahí ustedes ponen volumen residual, capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional. Esas tres son las que no se miden por espirometría. Todas las demás sí. Pero aparte de estos parámetros, tenemos otro más que se llama el BEF1, que lo habrán visto en la práctica, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo. Lo que se hace al paciente es pedirle que inspire como máximo y que expire de manera súbita todo el aire que tiene. El paciente expira todo el aire que tiene y aproximadamente en el primer segundo debe botar más del 80%. Si no bota más del 80%, hablaríamos de una patología probablemente obstructiva, probablemente. Pero eso lo veremos ya si es que les hacemos repaso práctico al menos de Respi, porque es lo que podría ser complicado. Entonces, ¿alguna pregunta de esta parte, chicos, de volúmenes y capacidades? Mm, ya. Intercambio de eso creo que es ya lo último antes de pasar al banqueo. Así que, bueno, mencionarles que el intercambio de esos es un proceso principalmente de difusión. Nosotros tenemos nuestro alveolo con su extremo capilar arterial y extremo capilar venoso. Y vamos a ver de que en cada extremo va a haber tanto oxígeno como CO2. El oxígeno y el CO2 van a tener distintos valores. Por ejemplo, a nivel del extremo eh, arterial, la sangre venosa de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y disculpen, la presión venosa del oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio y la presión venosa de CO2 va a ser de 60 milímetros de mercurio. Como pueden visualizar aquí, como pueden visualizar, en este extremo el CO2 es mayor en comparación al oxígeno. Es por eso de que aquí hablamos de la presión venosa de O2 y presión venosa de CO2. Ahora, en la presión arterial de O2, vemos de aquí de que es de 100 milímetros de mercurio y aquí es de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. O sea, hay mayor oxígeno en comparación a CO2. ¿Y cómo es que de 40 pasó a 100 y de 60 pasó a 40? O sea, lo que están visualizando aquí es de que en uno aumentó y en el otro disminuyó. O sea, de todas las células que liberaron CO2, todo ese contenido de CO2 y el poco oxígeno que está cayendo está viniendo por acá. Todo ese contenido es esto. Llega y entra en contacto con el alveolo. Y es cuando entra en contacto con el alveolo que ocurren dos cosas. El oxígeno comienza a ingresar, ingresa oxígeno, y el CO2 que teníamos aquí en exceso de 60 comienza a salir. Y ahora, ese ingreso y salida de oxígeno y de CO2, ¿a qué se va a deber? Pues va a ser debido a una diferencia de presiones. Lo que les comenté desde un inicio.
todo movimiento de gases se debe a gradientes, diferencia de presiones. Por ejemplo, aquí tenemos una presión venosa de oxígeno de 40. Aquí tenemos una presión arterial de oxígeno de 100. Como acá hay mayor cantidad de oxígeno, que es 100, y acá hay 40, lo que ocurre es que el oxígeno va a comenzar a ingresar, porque va a ir de mayor a menor concentración. Ingresa, 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 el oxígeno ingresa, hasta que este 40 se llega a igualar y se vuelve 100 milímetros de mercurio. Ahora, la presión alveolar de CO2 es de 40. Entonces, como aquí la presión venosa de CO2 es 60, este 60 va a comenzar a liberar, 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 hasta que estos 60 se convierta en 40, igual a la presión alveolar de CO2. Y como visualizan aquí, en el extremo arterial, en el extremo venoso pulmonar, se obtiene una presión arterial de CO2 de 40. Es gracias a esta diferencia de presiones entre el extremo arterial y el extremo, y bueno, el alveolo, que se obtiene estos cambios en las presiones. No es por simplemente convención, tiene el fundamento fisiológico de esta diferencia de presiones y diferencia de gradientes. Ahora, este intercambio gaseoso se da gracias a la ley de Fick. La ley de Fick establece de que la velocidad de difusión, o bueno, el volumen de gas transferido, va a ser igual a la capacidad de difusión pulmonar por la diferencia de presiones, lo que les he hablado todo el momento. Nosotros podemos desglosar esta fórmula debido a que la capacidad de difusión pulmonar es igual a el coeficiente de difusión del gas, que es una propiedad neta del gas, por el área de difusión, qué tanto espacio puedo difundir, sobre el grosor de la membrana. Si nosotros simplificamos la fórmula, podremos decir que el volumen de gas transferido, que es lo mismo que hablar de difusión, la cantidad de intercambio gaseoso que hay, va a ser igual a presión 1 menos presión 2, diferencia de presiones, por el coeficiente de difusión del gas, una característica propia del gas, por el área que se puede utilizar para hacer intercambio gaseoso, sobre el grosor. ¿El grosor de qué cosa? De la membrana alveolar capilar. Acá hay una membranita y el grosor de esta membranita genera que hay intercambio o no hay intercambio. Si es más grueso, si es, el grosor aumenta, más grueso, esto va a generar de que no haya tanto intercambio gaseoso, que el oxígeno no puede ingresar fácilmente o que el CO2 no pueda salir fácilmente. Entonces, esa es la ley de Fick. La ley de Fick es diferencia de presiones por coeficiente de difusión del gas por área sobre grosor. Y esa formulita es importante también para entender un poco la capacidad en sí de difusión o de transferencia de gases. Ahora hay otro concepto importante que es complejo de entender, muy complejo, que es limitado por perfusión y limitado por difusión. En sí, estos son gases que son limitados por la propia perfusión a nivel del sistema respiratorio. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 son gases limitados por perfusión. ¿A qué se refiere con que sea limitado por perfusión? Que se va a equilibrar pronto a lo largo del capilar pulmonar. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos el alveolo, el capilar, y una relación entre la longitud del capilar y la presión arterial del gas, ya sea nitrógeno, oxígeno, CO2. Y vamos a ver cómo es que varía. Vamos a ver de que la presión alveolar se mantiene. La presión del alveolo siempre se mantiene en 100 y 40, no varían. Estas son sus presiones. Y vamos a ver lo siguiente, que la presión arterial ya sea supongamos el oxígeno, la presión arterial del oxígeno, a lo largo del capilar, una vez entra en contacto con el alveolo, su presión arterial de oxígeno, supongamos, va a comenzar a aumentar, 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 hasta igualarse a la presión arterial. Es como que estos 40 que tenemos aquí, estos 40, aumenta, 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 y aquí ya llega a 100. O sea, se igualó a los 100 de la presión alveolar. Llegó a los 100. Y lo hizo exactamente en el primer tercio de recorrido de este alveolo. En el primer tercio, o sea, en los primeros 0,25 segundos, ha igualado a la presión del alveolo. Eso es lo que significa ilimitado por perfusión. Que el gas, una vez entra en contacto con el alveolo, se iguala de forma pronta. O sea, la presión de ese gas se iguala a la presión del alveolo.
Mencionarles de que la sangre recorre este alveolo en 0,75 segundos. Por eso acá puse 0,25. Porque el primer tercio es 0,25, 0,25, 0,25. Los gases que son limitados por difusión, por ejemplo, el monóxido de carbono y el oxígeno cuando se hace ejercicio, estos no se equilibran con lo que vendría a ser la concentración en la presión alveolar al finalizar el recorrido. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del monóxido de carbono. El monóxido de carbono nunca va a llegar a igualarse a la presión alveolar. La presión del CO2 nunca va a llegar, del CO2, disculpen, del monóxido de carbono nunca va a llegar a igualar a la presión alveolar de monóxido de carbono, porque está limitado por difusión. Esa es la diferencia. No llega a igualar. Como vieron aquí, en esa curva, llegó, igualó, en cambio aquí no. Esa es la diferencia. Limitado por perfusión, limitado por difusión. Lo que les diría, ¿se acuerdan el concepto? Uno iguala a la presión, oxígeno, CO2, y el otro no iguala, que en el caso es monóxido de carbono principalmente. Y ahora, otro punto es cómo se mide este intercambio gaseoso, la capacidad de la difusión. ¿Cómo podemos saber que hay un buen intercambio gaseoso? Aquí lo que se hace es la prueba de DELCO, difusión libre de monóxido de carbono, y aquí evalúa cuánto monóxido de carbono se puede transferir. Cuando el DELCO está elevado, hablamos de que hay una difusión aumentada, de que hay una buena difusión, pero cuando el DELCO, el resultado, nos sale menor a lo esperado, ocurre de que hay una difusión disminuida, no está difundiendo adecuadamente el gas. Esta es la prueba que evalúa difusión principalmente. Es una prueba en sí funcional también. Entonces, eso sería todo con respecto al repaso. Faltaría el banqueo, que con fe durará 30 minutos si es que me ayudan a responder rápidamente, chicos. Entonces, vamos a pasar con el banqueo. Igual, den sus claves, no tengan mucho problema porque realmente fisiología respiratorio, al menos sí, es un poco tedioso. No es tan fácil de entender. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Qué músculos se emplean en la expiración forzada? Ya no hablamos de una expiración en reposo, que se da por relajación, sino hablamos de una expiración forzada. ¿Cuál sería su clave, chicos? Ya, genial. Aquí, en este caso, sería eh, rectos y oblicuos abdominales. ¿Recuerdan lo que les mencioné? En la expiración forzada, principalmente piensen en músculos que están en la parte abdominal. Y aquí más o menos músculos abdominales, ya sean los rectos y los oblicuos, que en anatomía lo van a ver. Músculos recto, oblicuos son a nivel abdominal. Y también los intercostales internos. El diafragma, no. Los escalenos, esternocleidomastoideo e interconales externos son principalmente inspiratorios. Y recuerden, expiración forzada, aquí lo que deben pensar es en intercostales internos, lo contrario, no externos. En la pregunta 2, en una ausencia de surfactante normal, o sea, recuerdan lo que les mencioné, el surfactante que se produce por los neumocitos tipo 2. Una ausencia de surfactante pulmonar, bueno, surfactante normal, como ocurre en los infantes con síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de membrana hialina. ¿En qué resultaría? Una estabilización del volumen alveolar, un aumento de la compliancia pulmonar. Compliancia es compliance o disensibilidad. Aumento de la fuerza retráctil de los pulmones. Esta es complicada, ¿ya? Esta pregunta es complicada. Reducción de la diferencia de la tensión al nivel arterial de oxígeno, disminución de la fuerza de filtración de las capilares pulmonares. Ya. ¿A qué les voy a ayudar? Porque sí es complicadita. Ya, primero vamos a ir, siempre que vean una pregunta y no sepan muy bien, descarten claves. Eso primero. Entonces, el surfactante vimos de que lo que hacía era un alveolito hace que por un lado aumente su compliance, disminuye la tensión superficial y mantiene su volumen, mantiene el volumen del alveolo, lo mantiene con volumen de aire. Entonces, ¿a qué nos dice? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ocurriría en los infantes que no tienen surfactante? O sea, en un paciente que no tiene surfactante, ¿qué es lo que ocurriría? Estabilización del volumen alveolar. Esto no. Si el paciente tuviera surfactante, esto sería correcto, pero aquí el paciente no tiene surfactante. El infante ha nacido sin gran cantidad de surfactante, por lo tanto, no puede ser esto. Aumento de la compliance, tampoco. ¿Qué sería disminución de la compliance? Porque no hay surfactante.
Reducción de la diferencia de la tensión alveolo arterial de oxígeno. Reducción de la diferencia de la tensión alveolo arterial de oxígeno. Realmente lo que debería haber aquí, en ausencia surfactante, es un aumento de la diferencia de la tensión alveolo arterial de oxígeno. Por eso está mal. La E realmente no tiene mucho sentido o no guarda relación con las funciones del surfactante, pero si nosotros visualizamos la letra C, aumento de la fuerza retráctil de los pulmones. Yo les mencioné que los pulmones y la caja torácica tenían fuerzas retráctiles. Aquí está más o menos, que tenían eh, retrocesos elásticos que en sí son las fuerzas retráctiles de estos mismos. Tenían fuerzas retráctiles o la tendencia a retraerse. Los pulmones tienen la tendencia a colapsarse, mientras que que la caja torácica a expandirse. Entonces, acá nos dice que en ausencia de surfactante va a haber un aumento de la fuerza retráctil de los pulmones, o sea, un aumento de la fuerza de encogerse, de colapsar de los pulmones. Y eso es correcto. Cuando hay una ausencia del surfactante, los pulmones pierden esa capacidad de distenderse, de expandirse adecuadamente y tienen en sí la tendencia al colapso o a la telectasia. Ahora, muy bien, chicas, por responder en la 2. Esa sí es medio complicadita, porque usa otros conceptos, o sea, pone otras palabras que significa lo mismo. Ahora, pregunta 3. En condiciones fisiológicas y en bipedestación, la ventilación pulmonar. Aquí habla más que todo de, si se dan cuenta, la tablita de ventilación-perfusión. ¿Alguna clave que tengan? Les dejo esto para que más o menos lo puedan hacer un poco más fácil. La E, ya. Ajá, es la E. Bueno, primero la A. Es mayor en el pulmón izquierdo que el derecho. Realmente esto es falso. Recuerden que tenemos nuestro pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y al menos el pulmón izquierdo, una parte de este está en contacto con el corazón. Es como que el corazón ocupa espacio, una parte del pulmón izquierdo, lo que hace que el pulmón derecho sea más funcional en comparación al izquierdo, o sea, genera mayor ventilación. Es por eso de que aquí sería al revés, el derecho es mayor que el izquierdo, al menos en la portada de la ventilación. Presenta una distribución homogénea en todos los campos pulmonares, esto es falso. No es homogéneo, es variado. Es máxima en los vértices, falso, acá es mínima. La ventilación es máxima a nivel de los pulmonares medios, falso. Acá es intermedia. Es máxima a nivel del segmento inferior, esto es correcto, muy bien. Estas son preguntas, por ejemplo, de examen, ¿eh? No las he sacado de internet o algo, son preguntas que han venido del examen. Incluso les he puesto preguntas de los de medicina, porque de otras escuelas no he encontrado muchas. Entonces, si responden esto, tranquilamente van a ir a su examen. No van a tener mucha dificultad. La pregunta 4, chicos. Ya, esto no lo he explicado, pero en sí, el coeficiente de difusión del oxígeno comparado al CO2. Ya, aquí mencionarles de que aparte de la ley de Fick hay otra ecuacioncita bien pequeña, que es esta de aquí, que es que el coeficiente de difusión del gas depende de la solubilidad sobre la raíz del peso molecular del gas. De estos dos factores de aquí, solubilidad y peso molecular, lo importante es la solubilidad. La solubilidad es una característica también propia de los gases, y al menos lo que se describe es que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, el coeficiente de difusión del oxígeno comparado al CO2 es 20 veces menor. Aquí sería menor porque el oxígeno es menos soluble. El micrófono de alguien está prendido. Aquí es la C. Recuerden de que la solubilidad del CO2 es 20 veces más que la del oxígeno. Entonces, el coeficiente de difusión del oxígeno es menor al del CO2. Por eso es la letra C. Y ahí la explicación es la solubilidad. Aquí, por ejemplo, dice menor debido a que el peso molecular es más bajo del oxígeno. Aquí
El peso molecular no influye realmente tanto. Lo que influye más es la solubilidad. Eso es el principal factor. El peso molecular es algo que está de más realmente. O sea, no genera cambios reales, así, garrafales en el coeficiente de difusión. Pregunta 5. Sobre la disensibilidad o compliance del sistema respiratorio. Eh, A es la capacidad de pulmón y de la caja torácica de oponerse al cambio de volumen frente al cambio de presión. Una compliance elevada indica que el pulmón es rígido y difícil de expandir. La fibrosis pulmonar se asocia a un aumento de la compliance. El enfisema pulmonar se caracteriza por un aumento de compliance. O la compliance se mide como la pendiente de la curva flujo-volumen. ¿Cuál sería su clave, chicos? Aquí realmente es la letra D. El enfisema pulmonar se caracteriza por un aumento de la compliance. Yo les había mencionado más o menos, bueno, hice otro gráfico, pero este es del borón. Ah, si quieren leer un libro de fisiología, lean el Costanzo. No lean el borón. El borón es un libro muy complejo, tiene gráficos con muchos números, al menos para fisio respiratorio es demasiado, de manera demasiado realmente. Lean el Constanzo si que quieren revisar. O el West de fisio respiratorio, que es el que recomienda el doctor. Bueno, en la pregunta 5, bueno, la letra A dice, es la capacidad del pulmón y de la caja torácica de oponerse al cambio de volumen. No es esa capacidad de oponerse, sino es la capacidad que tiene de deformar su volumen en base a un cambio de presión. Por eso es incorrecto. La B dice, una compliance elevada indica que el pulmón es rígido y difícil. No, una compliance disminuida, baja, indica que es rígido. Por eso es incorrecto. La fibrosis pulmonar se asocia a un aumento de la compliance. Eso es incorrecto. La fibrosis pulmonar se relaciona a una disminución de la compliance. ¿La compliance se mide como la pendiente de la curva flujo-volumen? No. La compliance se mide en base a la pendiente de volumen sobre presión transpulmonar. Volumen sobre presión transpulmonar. Cambio de volumen para un cambio de presión. Por eso es incorrecto. Y realmente, como les mencioné, el enfisema es un caso en el cual hay un aumento de la compliance o un aumento de la distensibilidad. Esa es la respuesta. En la pregunta 6, chicas, en relación a la dinámica de la ventilación, eh, A, la expiración normal es fruto de la elasticidad pulmonar. B, los principales músculos inspiratorios son los intercostales internos. El diafragma es el principal músculo expiratorio. Los rectos abdominales contribuyen con la inspiración. Los intercostales externos contribuyen con la expiración. ¿Cuál sería su clave? Ahí lo dejo más o menos, para que tengan una ayuda. ¿Alguno, chicos? Mm, ¿Alguna clave? Ya, muy bien, Erika. Sí, es, esa es la clave. Recuerden que los pulmones tienen una tendencia a colapsar, o sea, a achicarse, a perder volumen de aire que contienen. Entonces, en una aspiración normal es propio de esta aspiración es propia de su elasticidad, de su capacidad de encogerse, que eran los retrocesos elásticos que les expliqué. Eh, los principales músculos inspiratorios son intercostales internos, esto es falso. Músculo inspiratorio principal, diafragma. El diafragma es el principal músculo expiratorio, esto es falso. Los rectos abdominales contribuyen a la inspiración, esto es falso, es expiración y es expiración forzada. Los intercostales externos contribuyen a la expiración, esto es falso. Los externos contribuyen a la inspiración. Entonces, también por descarte podrían sacarlo y marcarla. Pero ya viendo que a veces como que la definición cambia un poco. Ahora, según la ley de Laplace, que es esto de aquí, dos veces la tensión superficial sobre radio, em, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí?
La presión dentro de un alveolo es directamente proporcional a la tensión superficial inversamente proporcional al radio. Los alveolos pequeños tienden a vaciarse en los grandes en ausencia de surfactante. El surfactante iguala la tensión superficial en todos los alveolos independiente de su tamaño. Un alveolo con radio mayor siempre tendrá una mayor presión. La ley de Laplace no aplica en el sistema respiratorio. Mm, ya acá es la A, si es que mal no me equivoco. Veamos todas las claves, por un lado. La B dice, los alvéolos pequeños tienden a vaciarse en los grandes. Bueno, aquí más o menos la explicación es que cuando tenemos un alvéolo y lo interconectamos con otro alvéolo, imaginemos que tenemos dos alvéolos y están interconectados uno con otro. Les pregunto, en base a la ley de Laplace, que me decía que a menor radio, mayor presión, ¿cuál de estos dos alvéolos va a tener mayor presión? ¿El alvéolo A o el alvéolo B? El alvéolo A. El alvéolo A va a tener mayor presión porque es más pequeño. Como tiene mayor presión, finalmente los gases de este alvéolo van a viajar hacia el B. O sea, eso es lo que va a ocurrir. O sea, va a llenarse más de aire. Pero eso ocurre siempre y cuando hay surfactante. Pero eh, cuando no hay surfactante, esto va a tender a colapsar. Ocurre todo lo contrario. Entonces, aquí por eso es incorrecto. Si no dijera esto, en ausencia de surfactante, sí estaría correcto. El surfactante iguala la tensión superficial en todos los alvéolos, independiente de su tamaño. Lo que hace el surfactante es disminuir la tensión superficial, no iguala de per se en todos los alvéolos. Un alvéolo con radio mayor siempre tendrá una mayor presión. Un alvéolo con radio mayor va a tener una menor presión. Por eso es incorrecto. Mayor radio, menor presión. Por eso es incorrecto aquí. Y la ley de Laplace no aplica en el sistema respiratorio, esto es falso. La ley de Laplace sí aplica. Incluso la ley de Laplace aplica también a nivel cardiovascular. Cuando vean eh, aorta, postcarga, van a ver eso. Entonces es por eso que acá la clave es la A. La presión dentro de un alveolo es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. O sea, incluso la ecuación te lo dice. La pregunta 8 sobre la elasticidad y compliance pulmonar. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la B dice Ariana. Ya, genial. La compliance disminuida se observa en fibrosis. Eso está muy bien. La elasticidad elevada implica un pulmón muy extendible. Esto es contrario. Recuerden que elasticidad es la inversa de la compliance. O sea, si hay aumento de elasticidad, hay disminución de la compliance. Por eso está erróneo acá. Compliance aumenta, se observa en la telectasia. Esto es falso. La telectasia es mi pulmón que está así, pasa a estar así, bien pequeño, un colapso. Por eso es falso. Con retracción elástica depende principalmente de la resistencia de la vía aérea. No tanto son las propiedades en sí del propio tejido, no tanto de la vía aérea. El surfactante no influye en la compliance, es falso, sí influye. Por eso en sí es la clave B. Muy bien. Igual, si te hubiese dicho una elasticidad elevada se observa en la fibrosis pulmonar, eso sería correcto también. Pregunta 9. La resistencia de la vía aérea depende inversamente del radio de la vía aérea a la cuarta potencia, disminuye con broncoconstricción, es mayor en los bronquiolos terminales que en la tráquea, no se afecta por la viscosidad del gas inspirado, disminuye el ejercicio por broncoconstricción inducida por el sistema simpático. La pregunta 9. Ya. La
Creo que sí. No tengo las claves. Estoy tratando de razonarlo y creo que sí, ¿ah? O sea, recuerda más que todo la ley posible, que era resistencia igual 8 veces viscosidad o longitud sobre pi por radio a la cuarta. O sea, la resistencia es inversamente al radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, realmente esto es correcto. La B disminuye con broncoconstricción. Acá lo he colocado mal. Está mal. Porque habla de vasodilatación, pero sí. Cuando ocurre una broncoconstricción, o sea, mi bronquio que estaba de este tamaño pasa a estar ahora bien broncoconstriñido. Lo que hay aquí no es una disminución de la resistencia, sino un aumento de la resistencia. Aquí habría un aumento de la resistencia, por eso está mal. Es mayor en los bronquios terminales que en la tráquea. Esto es falso. La resistencia, recuerden que es mayor en los bronquios intermedios, no en los terminales. Eso está mal. De igual forma, en los bronquios terminales la resistencia es muy baja. No se ve afectada por la viscosidad del gas inspirado. Recuerden que la resistencia depende de 8 veces la viscosidad del gas por la longitud. O sea, sí depende de ello, por eso está mal. Y la E dice disminuye en ejercicio por broncoconstricción inducida por el sistema simpático. El sistema simpático lo que induce es broncodilatación. Y sí disminuiría con la broncodilatación, pero la broncoconstricción, aquí está el error. Esto está mal. Por eso sí sería la letra A la clave. Muy bien. Muy bien, Ximena. Uy. A ver, la siguiente pregunta. La 10. Son 22 preguntas, faltan 13 todavía. Eh, por ejemplo, acá menciona sobre las funciones del surfactante. Aumenta la tensión superficial alveolar. Es producido principalmente por neumocitos tipo 2. Su ausencia produce aumento de la compliance y la tendencia a la lactasia. Ya, muy bien, bebé. Es producido por principalmente neumocitos tipo 2. Recuerden, neumocitos tipo 2, surfactante. Neumocitos tipo 1, intercambio gaseoso. Aquí, siempre que vean una pregunta, siempre no recuerden la clave. Traten de descartar todas las posibilidades. Por ejemplo, la A porque no es, la C porque no es, la D porque no es y la E porque no es. Siempre hagan eso para que se retroalimenten y entiendan mejor el tema. Por ejemplo, la A, eso está mal, sería disminución y no favorece el colapso. O sea, está en contra del colapso. Por eso aquí la A está mal. La C, aquí es disminución de la compliance. eh, y sí habría una tendencia a la telectasia cuando está ausente. Su concentración aumenta en la enfermedad de membrana hialina. Acá es falso. Su concentración disminuye en la enfermedad de membrana hialina. No modifica la presión de retracción elástica del pulmón. En otras palabras, retroceso elástico, elasticidad. Eso sí es falso, porque sí modifica indirectamente mediante la modificación de la disensibilidad o compliance. Entonces, ahí es la B. Muy bien, chicas. La 11. En condiciones fisiológicas y bipedestación. Creo que esto ya se repite. Sí, creo que sí se repite. Aquí es la E. Esa la repetí. Que era la ventilación pulmonar en las bases. La 12, en relación al BQ de una persona de pie. Si se dan cuenta, todas las preguntas dice de pie, erguida, porque esto de BQ varía si es que la persona está parada o echada. Incluso ya si no les ponen de pie, podrían incluso hasta reclamar porque está mal planteada la pregunta. El BQ es mayor en el ápice con respecto al... Muy bien, correcto. La A no puede ser porque la ventilación es mayor en las bases, no en el ápice. La perfusión es menor que la ventilación en la base del pulmón. Esto es falso. La ventilación, disculpen, la perfusión es mayor que la ventilación. Y esto lo pueden sacar por el BQ. El BQ es 0,6, que es como si fuera 6 sobre 10. 6 es la ventilación y la perfusión es 10. O sea, la perfusión es mayor que la ventilación. La presión arterial de oxígeno es mayor en la base respecto al ápice. Esto es falso. Y el pH es mayor en base respecto al ápice del pulmón. Esto es falso. Recuerden que el pH depende de la concentración del CO2 y el bicarbonato. Más o menos, bueno, el HCO3, disculpen, HCO3 sobre el CO2. Más o menos recuerden que cuando aumenta el CO2, aumenta la acidosis y esto hace que el pH disminuya. Y aquí como te dice que el pH es mayor en la base con respecto al ápice, o sea, en la base te dice que es más alcalino, esto es falso, debería ser más ácido, porque hay mayor cantidad de CO2 en la base que en el ápice. Pero sí, la clave es la C. A ver, siguiente. La pregunta 13.
En una persona parada, en comparación al ápice del pulmón, el ápice del pulmón, la base del pulmón, ¿qué es lo que tiene? Ajá, la sé. Ya esto ya, ya lo sacan ustedes ya. Creo que ya se les estoy explicando demasiado. La pregunta 14. Ah, y esto sí más complicado, creo. No sé si lo sacan un poco, pero bueno. Paciente que llega a emergencias con depresión del sensorio originado por un traumatismo encefalocraniano, lo que ocasiona que su frecuencia respiratoria descienda. Desde el punto de vista de las alteraciones de la fisiología respiratoria, ¿qué es lo que debemos encontrar? Aquí en sí el paciente lo que está es hipoventilando. Hipoventilando. Probablemente su frecuencia respiratoria o frecuencia ventilatoria sea de 6 ventilaciones por minuto. O sea, muy bajo. Entonces, aquí, desde el punto de vista de las alteraciones de fisiología respiratoria, ¿qué es lo que podríamos encontrar? O sea, ¿qué podría haber en el paciente? Disminución del volumen alveolar, disminución del espacio muerto fisiológico, incremento de la saturación arterial de oxígeno, disminución de la presión arterial de CO2, incremento de la capacidad pulmonar total. O sea, incremento de la capacidad pulmonar total no tiene sentido. No tendría sentido de que sus pulmones se expandan mucho más. Entonces, la E se descarta. La C, incremento de la saturación arterial de oxígeno. Tampoco tendría sentido. Si está hipoventilando porque no está respirando adecuadamente, tampoco tiene sentido que ocurra esto. Disminución de la presión arterial de CO2. O sea, en otras palabras, en su sangre hay menor cantidad de CO2. Eso es falso, porque como está ventilando menos, está expulsando menos cantidades de CO2 al ambiente. Sus células siguen metabolizando oxígeno y tiene gran cantidad de CO2 que se está acumulando. Aquí debería decir incremento de la presión arterial de CO2, por eso también es falso. Entonces nos queda la A y la B. ¿Cuál creen que podría ser? A ver, la A. Disminución del volumen alveolar. Genial. Aquí es la A. ¿Por qué razón? Más o menos recuerden de que el volumen tidal, volumen corriente, va a ser igual al volumen bueno, al espacio muerto anatómico. A ver, lo voy a graficar mejor. El volumen tidal, los 500 mililitros que inspiramos, va a ser igual a la suma del espacio muerto anatómico, más el volumen alveolar. El volumen alveolar. Aquí finalmente, como el paciente está hipoventilando, está teniendo alteraciones en lo que vendría a ser la respiración per se. De lo que ventilaba, por ejemplo, 500 mililitros, ahora está ventilando 400. El espacio muerto anatómico sigue siendo 150. La ventilación alveolar, 400 menos 150 sería 250. Lo normal, que la ventilación alveolar sea 350. 350. Entonces, está habiendo una disminución de la ventilación, del volumen alveolar. Entonces, es por eso que la letra es la A. Igual lo podrían hacer por descarte, descartando todas las demás y decir, ah, ya estoy entre esta y esta guarda más sentido. Esta pregunta sí es más complicadita, pero ahí se las dejé como que por si les llega algo similar. La pregunta 15 es finalidad de la función de la perfusión en la fisiología respiratoria. Bueno, aquí realmente la función de perfusión. Ah, ya, pero dice excepto. ¿Qué es lo que no se relaciona? Em, bueno, por un lado sí se encarga de contribuir al transporte de oxígeno, mantiene adecuada perfusión alveolar también, contribuir a la difusión también, intercambio alveolar también, incrementar la presión alveolar de oxígeno. Aquí está erróneo porque más o menos recuerden de que la presión alveolar de oxígeno siempre se mantiene en 100. Esta no es la que aumenta es la presión arterial de oxígeno, que pasa de 60 a 80 hasta 100. Entonces, es por eso que la E no es correcta. Porque la presión alveolar de oxígeno no depende en sí de la perfusión, de qué tan profundido está esto. La pregunta 16, a ver, esto sí, ustedes mismos son. Ya deben estar hasta el queso con esta pregunta de índice BQ. Y les menciono bastante esto porque es bien preguntado. O sea, de esa tablita pueden preguntarles cualquiera de los datitos y les sale una pregunta. ¿Cuál creen que podría ser la clave aquí? Ah, pero esto ya creo que está. Sí, sí, la sé. El BQ es mayor en el ápice con respecto a la base del pulmón. Ahí está, se repitió la pregunta. Ya, la pregunta 17.
Una persona que tiene una saturación de oxígeno normal en el reposo, a realizar ejercicio y en la medida que incrementa el esfuerzo, se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la frecuencia respiratoria y se evidencia una saturación de oxígeno que disminuye. Nos puede hacer pensar que tiene un compromiso en la siguiente función. Más o menos recuerden que yo les mencioné que había limitación por difusión y por perfusión. Y al menos la limitada por difusión está el oxígeno en el ejercicio. Como se menciona que está haciendo ejercicio y demás, lo más probable es de que el oxígeno no esté llegando adecuadamente y tenga este comportamiento de aquí, que no se iguale a la presión alveolar en el tiempo que recorre a través del pasaje. Es por esa razón de aquí el problema es un problema de difusión. Esa es la razón. En la pregunta 18, ¿cuál de las siguientes fórmulas es correcta? Ya esto sí les dejo las fórmulas, a ver si alguno lo puede resolver. ¿Cuál cree que podría ser lo correcto? Ah, ya, acá, bueno, les voy a ayudar porque esta sí está, hay otra fórmula que no les he mencionado, pero recuerden, el espacio muerto anatómico más el espacio, bueno, el volumen alveolar, en otras palabras, el volumen de aire que hay en los alvéolos es igual al volumen tidal. Eso es por un lado. Y aquí dice espacio muerto anatómico, volumen tidal en reposo más volumen residual. Esto es erróneo. Capacidad vital va a ser igual a volumen inspiratorio más volumen de reserva expiratorio. No, acá falta otro, que es el volumen tidal. La capacidad vital, volumen de reserva inspiratorio más volumen tidal en reposo más volumen de reserva expiratorio más volumen residual. Esto es falso. Volumen residual no tiene que ir. Volumen de reserva inspiratorio va a ser igual a la capacidad vital, o sea, capacidad vital menos volumen tidal en reposo. Capacidad, si yo le quito el volumen tidal, me quedaría volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio, que no es igual al volumen de reserva inspiratorio. Entonces, incorrecto. Aquí es ventilación alveolar, que es cuánto volumen por minuto hay a nivel del alveolo, se da por la frecuencia respiratoria, por el volumen tidal, que es 500, menos el volumen de espacio muerto, que es 150. Si yo resto 500 menos 150, obtengo 350, que en sí, en esencia, es el volumen de aire alveolar. Cuando el volumen de aire yo lo multiplico por una frecuencia de ventilaciones, lo que tengo es la ventilación alveolar por minuto. Y al menos esta es la correcta en este ejercicio. Esto sí es algo que no les mencioné. No creo que les puedan preguntar, pero ahí está por si en el caso viene. La pregunta 19, ya esto sí, ustedes lo tienen que hacer ya. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se define como volumen remanente en los pulmones luego de una expiración normal? ¿Cuál sería su clave, chicos? Después de una expiración normal, todo ese volumen de aire que se queda, ¿cómo se llamaría? Ajá, capacidad residual funcional, genial. Es todo esto. Muy bien, Ximena. La pregunta 20, con respecto a los volúmenes y capacidades de marque la falsa. Ya, sí lo pueden hacer. La B, a ver, capacidad inspiratoria. No, la B no es. Ah, la falsa, sí, 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 disculpa. Sí, sí, es la B. Acá debería ser volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente o volumen tidal. Si se dan cuenta, aquí hay una operación de resta, resta y resta, pero si lo resuelven, van a ver de que sí se cumple. O sea, tranquilamente les pueden poner estas ecuaciones de yo tengo esto, le resto esto y obtengo finalmente volumen residual y es correcto. O sea, si ven así ecuaciones de resta, no digan de que de frente está incorrecto. O sea, resuélvanlo y van a ver de que se va a cumplir. Al menos en ese sí se cumple. Y por ejemplo acá dice volumen tidal va a ser igual a volumen del dead space o espacio muerto más el volumen alveolar. Eso sí también recuérdenlo. Volumen tidal igual a espacio muerto anatómico, que también es el volumen del dead space, más el volumen alveolar o el volumen de aire que hay en el alveolo. Ya estas son las dos últimas. La 21. ¿Qué ley de gases explica que si la temperatura se mantiene constante, hablamos de temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión?
volumen y presión. Ya, la genial, ley de Boyle. Ya, y ahora, ya, esta pregunta acá es matada, pero ojo, esperaría que lo hagan algunos. Más o menos ahí le dejo las ecuaciones. A ver, algunos puede hacerlo. O sea, más o menos lo que tiene que hacer aquí es lo siguiente. Te mencionan de que tiene un paciente que está con oxigenoterapia, recibiendo una cánula binasal. 4 litros por minuto. Este 4 litros por minuto, óbvienlo, no importa. Lo que importa es lo siguiente. La FIO2. Aquí te dice que tiene una FIO2 de 40% o 0,40. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es lo siguiente. 760 menos 47, eso se mantiene. Pero acá en la FIO2 deben reemplazar. En vez de 0,21 ponen 0,4. Obtienen la presión inspirada de oxígeno. A esa presión inspirada de oxígeno, lo que tienen que hacer, a lo que obtengan, esa presión inspirada de oxígeno, tienen que dividir, bueno, restar la división de la presión arterial de CO2, que al menos aquí te dicen que la presión arterial de CO2 es 40. O sea, 40 sobre K, que K es 0,8. Y hacen esa operación y van a obtener la presión alveolar de oxígeno. Cuando tengan la presión alveolar de oxígeno, lo que van a hacer es a esa presión alveolar de oxígeno van a restarle esta presión arterial de oxígeno y ahí te va a salir tu gradiente alveolar arterial. A ver, a ver, Ariana dice la A. Ah, ya lo hicieron. A ver, no recuerdo. A ver, vamos a hacer algo. Mm, ya, 0,21, 0,40. Ya, va a salir. ah, uy, creo que no sale la A, ¿no? ¿Están seguros que sale la A? Ah, ya, ya. Ah, ya. No. La A no sale, le voy avisando. Ni tampoco la C. Ya, creo que sí es la D. Me lo estoy haciendo un poco al ojo. Más o menos, ¿cuánto sale la presión inspirada? ¿305 te sale? La presión inspirada. ¿O cuánto te sale más o menos? Pero aquí lo que tienen que hacer es 760 menos 47, que es 723. Disculpen, 713. Lo multiplican por 0,4. Ya, la B. A ver. Voy a calcularlo porque no lo tengo aquí. A ver, un momento. Eso sí, esta pregunta sí ha sido de examen, pero es bien maleado. O sea, les dejo porque no creo que les pregunte. Sería bien maleado que les pregunte. Pero sí, sí ha sido. Así más o menos el doctor ha puesto alguna que otra pregunta. Aquí lo que hacen es, en síntesis, reemplazar presión barométrica. Recuerden, 760 menos 47, que es la presión de vapor de agua. Restan eso y le sale 713. Lo multiplican por el 40%, que sale 285. Presión inspirada de oxígeno es 285,2. Pero ahí no acaba. Una vez que ya tienen la presión inspirada, lo que tienen que hacer es calcular la presión alveolar de oxígeno, que a este 285,2 le restan la presión arterial de CO2, que en este caso es 40. Acá te dicen 40. 40 sobre la constante K, que siempre es 0,8. Este valor de acá te sale 50. Entonces, la presión alveolar de oxígeno te va a salir 235,2. ¿Hasta ahí llegaron? 235. Ajá. Pero eso no es lo que te pide. Lo que te pide es cuánto es el gradiente alveolar arterial. Y yo les mencioné que el gradiente alveolar arterial es la resta de la presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno, que aquí al menos te dice que la presión es 60. Entonces a 235 le restan 60 y sale 175, que sería la D. La D sería el gradiente alveolar arterial. Ajá. Entonces, esa más o menos es la última pregunta, lo dejé al final porque es más complejita. Si ustedes memorizan todos estos, qué es lo que significa cada uno, los pasos que se hace y en qué caso se cambia, pues les va a ir bien. Este sería más que todo el repaso de la parte de fisio-respi. Sé que es algo pesadito, ya casi 2 horas y media, creo. Sí, 2 horas y media de repaso. Pero van viendo de que hay bastantes temas que se pueden repasar, que son bastante bien preguntables.
Yo diría que repasen, banquen sobre todo y entiendan el por qué es una clave y no la otra. Y si tienen alguna pregunta, pueden consultar a su delegada que me escriba a mí, o si alguno tiene una pregunta puntual puede escribir en el WhatsApp de la ayudantía, WhatsApp que hablo. Bueno, también en WhatsApp, pero principalmente en el correo de la ayudantía. Síganos. Y bueno, eso sería toda la parte del repaso de Respi. Ya la parte de Mato luego estaremos coordinando. Y eso sería todo, chicos. Gracias por su tiempo y por su presencia. Sobre las claves, el que lo haya anotado chévere porque no, como ven, yo no anoto las claves, entonces no se las puedo pasar. Entonces, eso principalmente. Si tienen alguna pregunta puntual pueden hacerlo ahorita.